Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente urgencia suma para el despacho el proyecto que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica boletín 16.335-14. Oficio del comandante de la División del Bienestar del Ejército de Chile, mediante el cual se refiere a la solicitud de informar acerca de las propuestas que manejaría el Ejército en relación al paño de suelo de 9,8 hectáreas ubicado en la comuna de La Reina. Al respecto, comunica que este requerimiento de ser formulado al Ministerio de Defensa. Informe a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre permisos, trámites y autorizaciones que realizan las direcciones de obras. Oficio del director subrogante de la Agencia de Promoción de Inversión Extranjera, mediante el cual comunica los gastos asociados a arriendo de terreno u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias de la agencia. Oficio del director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, mediante el cual comunica gastos asociados a arriendo de terreno u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para actividades propias de la corporación. Oficio del director nacional del Servicio Nacional de Turismo, mediante el cual comunica gastos asociados a arriendos de terreno u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades del servicio. Oficio de la Directora Nacional de la Agencia de Investigación y Desarrollo, mediante el cual comunica gastos asociados al arriendo de terreno u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para actividades propias de la Agencia de Investigación. Oficio del Subfiscal Nacional de la Fiscalía Nacional Económica, mediante la cual comunica sobre gastos asociados a arriendo de terreno u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias de la Fiscalía. Oficio de la Subsecretaría de Educación Superior, mediante el cual comunica gastos asociados a arriendo de terreno u otros bienes inmuebles que sirvan de dependencia para las actividades propias de la Subsecretaría. Correo electrónico del gerente general de Cerámica Santiago, por el que expresa su preocupación por las declaraciones vertidas por el ministro Montes en la sesión de la Comisión Mixta de Presupuesto el pasado 17 de octubre, en que habría dicho que el jefe de la VITEC, comillas, no le gustan los ladrillos, cierre de comillas, como forma de explicar la exclusión de este material en la construcción de viviendas sociales de acuerdo al plan de emergencia habitacional. En opinión del señor Levy, ello constituye una discriminación que genera una afectación directa a la meta que el propio gobierno ha trazado para subsanar el déficit habitacional. Nota de la bancada Unión Democrática Independiente, mediante el cual comunica que el diputado señor Felipe Donoso reemplazará al diputado señor Juan Fonsalía en la sesión de hoy. Nota del jefe de la bancada Renovación Nacional, mediante el cual comunica que el diputado señor Andrés Celis reemplazará al diputado señor Jorge Durán en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretaria abogada. Sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Sobre varios, ofrecemos la palabra. Diputada Bulnes. Quiero exponer una situación que está ocurriendo en la ciudad de Talca, con un edificio que que fue muy dañado por el terremoto del 2010, que está completamente abandonado, que ha sido vandalizado en los últimos años, que fue expropiado por el Serviu y en que se supone que van a demoler, pero se supone porque esta demolición se habría decretado ya en el gobierno pasado y no se ha realizado. En el edificio no mora nadie, no ha sido invadido, pero sí es ocupado de manera esporádica o irregular, digamos, por gente drogadicta, por vándalos que han atacado vecinos, y esto está en el centro de Talca, en la 6 Sur 7 Oriente, en un sector que se llama Gabate Molina, en que viven especialmente personas mayores. Esta es una situación bastante grave y quiero pedir que la Comisión de Vivienda oficie al Serviu Región del Maule, que ya expropió este edificio, para que se lleven adelante las obras de demolición, se liciten rápidamente las obras de demolición y en el intertanto pueda hacerse un cierre perimetral para que estas personas que más o menos acampan en este edificio, porque en realidad no es que lo ocupen, sino que acampan, se les impida porque incluso han atacado vecinos. Hace unos par de días atacaron a una persona, a un adulto mayor, 6 personas, y fue a parar al hospital. O sea, la situación es grave y por lo tanto quiero pedir que la comisión oficie al Serviu Región del Maule y al Ceremi de la Región del Maule para que esto se lleve a cabo a la brevedad posible. Gracias, diputada. ¿Estaríamos de acuerdo en oficiar? Aprobado. Diputado Felipe. Gracias, presidente.
Bueno, todos conocen la situación que vivió la región del Maule, O'Higgins y la región del Biobío, producto del frente climático que vivimos hace un par de meses. A propósito de ello, el gobierno desplegó una serie de ayudas para las viviendas, una asociada a la ficha FIDE, que era para enseres, y otra que iba a desplegar el Ministerio de Vivienda. Esas personas que fueron encuestadas por el Ministerio de Vivienda, que incluso tuvieron inundaciones sobre 2 metros al interior de sus hogares, aún no reciben respuesta, y si ellas revisan el sistema le dicen que no son beneficiarias. Por lo que quiero pedir es qué personas fueron encuestadas y qué motivo hay para no qué personas, número de personas encuestadas en la región, y cuántas fueron beneficiadas y motivo o qué ayuda se le va a entregar a ellos, porque lo que sucede en la población José Capel, específicamente en la comuna de Curepto, es increíble. Ver que todavía no son capaces de reponer sus condiciones de vivienda, no tienen los elementos económicos para reponerlo, y el Ministerio de Vivienda hace oídos sordos, no dando respuesta a qué ayuda van a tener, y a algunos de ellos incluso le ha llegado la notificación de que no recibirán ayuda. Por eso creo que es importante que el Ministerio tome carta en el asunto, que el Ministro intervenga, y por eso le pido a la Comisión que oficiemos directamente al Ministro. Curepto. Pero en la región del Maule, en general, específicamente el caso de Curepto, la población José Capel, que fue inundada completamente. Gracias, diputado Donoso. Oficiamos entonces también al respecto, me parece muy adecuado hacerlo. Cape. Seguimos en varios. ¿Tenemos algún otro varios? Diputadas, diputados, ¿no hay? Diputada Nullado. Quisiera, como ya ha habido un avance en la discusión, yo no tuve la posibilidad de ir a ver presupuesto en vivienda a la subcomisión, no sé si ya habrán terminado ellos, pero me gustaría que se pudiera fijar alguna fecha posteriormente a la semana distrital o la subsiguiente, para que el señor ministro pudiera, junto a todo el equipo ministerial, darnos a conocer los estados de avance, las gestiones diversas que él ha realizado, para que también los oficios que se han enviado seguramente pudieran estar en respuesta directa en esta comisión. Sé de la voluntad y el compromiso del señor ministro, y pudiera usted hacer las gestiones para que él pudiera concurrir a informarnos a la comisión de los estados de avance de la construcción de vivienda en general. Gracias. Gracias, diputada Nullado. Sí, efectivamente se aprobó el presupuesto de vivienda, se aprobó en general, quedó abierto de todas maneras para hacer indicaciones en la mixta. Ese es el estado actual, el presupuesto tal como estaba presentado fue aprobado. Podemos invitar al ministro, lo que pasa, estoy pensando en la fecha, el 13, 14, 15 se va a votar ya acá en la Cámara el presupuesto. El 15, de hecho, nosotros no vamos a tener comisión, van a estar suspendidas esos 3 días, por lo tanto la única posibilidad sería invitarlo a la sesión del día 8. La sesión del día 8 habría que ver ahí, hacer un espacio, y yo lo voy a conversar con el ministro, para ver la posibilidad que él pueda venir de todas maneras a explicar el presupuesto, que si bien ya está votado, conocerlo, porque eventualmente de ahí pueden salir también indicaciones posteriores, así que vamos a conversar con él. Diputado. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a mis colegas, a los funcionarios de la corporación y también a nuestro director nacional, a los representantes de bomberos. Señor presidente, dado la discusión del proyecto, yo quisiera sugerir la posibilidad de invitar a un representante al menos de los directores de obras municipales. He conversado con algunos en terreno, y la realidad que creo que este es un tema muy muy importante, que tiene que ver también con responsabilidad de ellos, y sería bueno escucharlos también con respecto a este proyecto. Sí, así es. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Disculpe, respecto al proyecto de socavones, ¿no? Ya, perfecto. Sí. Me parece bien. De hecho, tenemos abierto todavía el periodo tanto de invitaciones para socavones como, por supuesto, indicaciones en los otros 2 proyectos que estamos viendo, que es el de incendio que proviene de Moción y el de socavones, por supuesto, también. Así que, no, pero también el de incendio, Moción, ambos, sí.
Sí, por supuesto, estamos de acuerdo, pero vamos a invitarlo e incluirlo en la lista de invitados, por supuesto. Lo que pasa es que no necesitamos tomar acuerdo para cada uno de los invitados, sino que los van enviando a la Secretaría y los vamos incorporando para ver cómo recibirlos. ¿Algo más en varios? ¿Alguien más? Diputado Urruticoechea. Ahora sí. Aprobado, señor Celi, aprobado. Muchas gracias, presidente. Oiga, le quería decir lo siguiente. En la promesa del presidente de la República de vivienda de emergencia era de un número alrededor de los 260.000. Faltando ya casi 2 años de su término, me gustaría saber cómo va eso. Si le podemos oficiar al ministro de Vivienda cómo va ese tema. Y que sea un poquito clara la respuesta, es decir, hay muchos proyectos que se albergan de los mandatos anteriores, si es que eso se van a incluir dentro de las 260 viviendas, son 200 viviendas de proyectos nuevos. Y la otra pregunta, presidente, si podemos hacerle también al ministro de Vivienda, es sobre las viviendas que se quemaron en el incendio que hubo en el verano, y que la verdad es que no me acuerdo cuál fue la fecha, pero se tomó una fecha donde se dijo que se iban a restaurar todas. No me acuerdo si fue en septiembre, si decían que iba a ser en septiembre o no, la verdad, estoy mintiendo, pero sé que no es así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado y cuándo se van a poder completar esa tarea? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Respecto del... vamos a oficiar lo que usted solicita, pero de todas maneras, respecto del plan de emergencia habitacional, se informó y se entregó un informe que lo podemos traer también a la comisión en la subcomisión, en la 4ª subcomisión de presupuesto. Ahí nos entregaron los datos, no sé si al 31 de agosto o al 30 de septiembre, ahí nos pueden recordar, no recuerdo cuál de los dos, pero actualizado, con las que están ya entregadas, las que están, bueno, todos los cuadros, pero podemos pedir que nos hagan llegar, no sé si va a venir el ministro porque va a estar medio complicado en esta etapa por el tema del presupuesto, pero por lo menos que nos hagan llegar esa misma información, no sé si le parece bien. Y por cierto también el tema de las viviendas que se quemaron, tener más información. Doña, ¿les parece entonces que pedimos esa información, secretaria, Sí. al Ministerio? Doña Janet Tapia está pidiendo la palabra. Adelante. Solo quería hacer un pequeño alcance. En la subcomisión de vivienda no se aprobó la totalidad del presupuesto de vivienda, ha quedado pendiente todos asentamientos precarios y todos los servicios. Entonces solamente se aprobó el presupuesto de el Ministerio y la Subsecretaría, y todo el resto quedó pendiente delegado a la comisión mixta. Entonces eso nos complica un poco porque entendemos que la comisión mixta va a sesionar la siguiente semana después de la distrital, entonces probablemente vamos a tener que participar en esa reunión para poder sacar nuestro presupuesto adelante. Gracias, doña Janet, por la aclaración. Importante lo que nos dice, aprovechamos a saludarla, por supuesto, también, y es importante tener claro que efectivamente entonces está pendiente todavía asentamientos precarios y Serviu. Seguimos entonces, diputado Celis. Gracias, presidente. Aprovechando lo que hablaba el diputado Urruticoechea, que cuesta tanto pronunciar su apellido, me quedo dando una vuelta sobre la solicitud que él hacía de las 260.000 viviendas. En el informe que se presentó en la subcomisión, ¿cómo se divide, en definitiva? Porque se hace el cuadro señalando con el inicio en el gobierno durante el mandato de la presidenta Bachelet, otras tantas durante el mandato del presidente Piñera, otras tantas en el mandato del presidente Boric. Me gustaría saber cuál es la modalidad o la formalidad o la metodología como para saber cómo se puede llegar a ese número. Entonces no sé quién es la persona indicada como para saber bien cómo finalmente voy a saber yo si se cumple esa meta. Si por la cantidad de subsidios, si por la cantidad de casas construidas. Esa es la pregunta. Gracias. Gracias, diputado. Sí.
vamos a pedir que nos entreguen el informe. El informe, en todo caso, yo no estoy preparado para hacer un reporte acá del informe, pero en cualquier caso es un informe que indica varios cuadros, cuántas viviendas ya están entregadas y cuántas están en proceso según el porcentaje de avance, 0 a 25, 25 a 50, 50 a 75, 75 a 100%. Después hay un cuadro en que las divide por regiones. No recuerdo haber visto un cuadro que indique si fueron iniciadas por uno u otro gobierno, sino que más bien el estado de avance en que están, cuántas están no iniciadas aún, pero ya aprobados los subsidios y así distintos cuadros que dan cuenta del total. Creo recordar que habían alrededor de 70 y algo mil que ya están entregadas y otros números que son los que están en proceso. De todas maneras, al tener esos cuadros, los vamos a entregar acá, es bien completo, aun cuando creo no haber visto según fecha de inicio, sino más bien fecha de avance en su construcción o entrega. Pero me queda más que claro, digamos, con lo que estamos hablando, que es necesario efectivamente contar con esa información acá. ¿No tenemos más varios? Bien, vamos entonces al tema de la orden del día. Esta sesión tiene por objeto continuar la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica correspondiente al boletín 16.335-14 con urgencia calificada de suma. Hemos invitado a la comisión para escucharlos al jefe del Departamento Jurídico de la Asociación de Bomberos de Chile, don Fernando Recio Palma. Los invitamos junto a Punto Focal Nacional Adjunto. ¿Está bien definido el cargo? Don Juan Quevedo Bruguere. Vamos a presentar también a quienes tenemos... Ah, no viene. Ok. Bien. También tenemos hoy día con nosotros al presidente nacional del Colegio de Ingenieros Forestales, don Simón Berti Sangüesa, que está ahí, si quiere, o después se acerca, junto al secretario ejecutivo, don Julio Torres. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y al docente de la Universidad Austral de Chile, don Mauro González, que está... Don Mauro González. Ya está, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba invitado también el presidente de la Asociación de Municipios Rurales y alcalde de Pirque. Importante decirlo porque son ustedes los que han pedido invitar a determinadas personas, don Jaime Escudero, pero nos dicen que no se ha conectado. Se excusó. Bien. Y como siempre, mientras estamos viendo este tema, nos acompañan y comparten con nosotros el director ejecutivo de la CONAF, don Cristian Lil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y la asesora legislativa de doña Catalina Núñez Calderón. Ahí está, sí, ¿cómo estás? Y la asesora legislativa del Ministerio, que también la vi por ahí, doña Paulín Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de escuchar a nuestros invitados, quería plantear lo siguiente, aunque somos poquitos de la comisión. Tenemos una larga lista de invitados propuestos. Tenemos 4 que se han invitado para el día de hoy y hay 11 más. Yo quisiera después poder revisar con los integrantes de la comisión la posibilidad de ver si podemos acotar un poco, no por la falta de interés en escuchar, sino porque, ya que está en suma, quisiéramos ver la posibilidad de votar en general el proyecto por lo menos a fines de noviembre. Es decir, darnos dos. Recuerden que el día 15 no vamos a tener sesión. Por lo tanto, disponemos de la sesión del 8 y del 22 y del 29. Entonces vamos a tratar de incorporar a todos en esas sesiones y si no vamos a tener que pedir un poco de flexibilidad para ver si es que en algunos casos se nos duplican algunos invitados o de organizaciones similares. Por ejemplo, se ha propuesto de las distintas asociaciones de municipalidades, tal vez ahí se puede agrupar. Entonces lo que les pido es que tengamos esa flexibilidad como para poder ajustarnos los tiempos durante el mes de noviembre. Respecto de hoy, tenemos acá a nuestros invitados, le hemos pedido si pueden hacer una presentación de unos 10 minutos, si se alargan un poquito más no es problema, pero ojalá dentro de ese tiempo, para también dar tiempo después si es que hay preguntas, comentarios, reflexiones sobre los planteos que
que nos hacen. Nos interesa mucho escucharlos, cuál es su visión respecto de este proyecto iniciado mensaje por el gobierno. Así que le damos la palabra. ¿No? Ahí sí. Que traigo la excusa al presidente nacional de Bomberos de Chile, don Juan Carlos Fil, que se encuentra precisamente en el extranjero en una comisión del organismo de bomberos americano, que es una organización que agrupa a todos los bomberos de América Latina y de Norteamérica también, ¿no? Así que la excusa y el saludo. Y en primer lugar, antes de referirme en concreto al proyecto de ley, voy a pedirle al comandante Quevedo, que es el punto focal nacional adjunto de Bomberos de Chile, que haga una exposición breve sobre la experiencia de Bomberos de Chile en incendios forestales. Bonito. Voy a activar para la audiencia también virtual la presentación, señor presidente. Bien, señor presidente, por su intermedio saludarlo y a todos los honorables diputados y miembros de la comisión. Solamente a modo de introducción quisiera exponer sobre la experiencia de Bomberos de Chile en los incendios forestales, básicamente exponiendo antecedentes normativos y nuestra política institucional y los aprendizajes que hemos tenido en eventos anteriores, 2014, 2017, el 2022-2023, que fueron los últimos incendios forestales e interfaz que tuvimos en el último periodo. Primero, la ley 20.564, en su artículo 2, dice que los cuerpos de bomberos integrantes del Sistema Nacional de Bomberos tendrán por objeto atender gratuita y voluntariamente las emergencias causadas por la naturaleza o al ser humano, tales como incendios, accidentes de tránsito u otras, sin perjuicio de la competencia específica que tengan otros organismos públicos y privados. Y quiero hacer énfasis en un punto, dice los cuerpos de bomberos integrantes del Sistema Nacional de Bomberos, porque también existen distintas instituciones privadas, ¿cierto?, como brigadas de emergencia, privadas celulosas, entre otras, que no son parte del Sistema Nacional de Bomberos, que combaten también incendios forestales, ¿cierto?, pero que no son parte del Sistema Nacional de Bomberos, que no son parte orgánica de la Ley Marco de Bomberos de Chile. La Ley 20.564 también, en el artículo 13, inciso primero, dice que en caso de ocurrir un sismo, inundación u otra catástrofe de la naturaleza que afecte a una o más regiones del país, la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, a través de sus distintos organismos, asumirá la coordinación del desplazamiento a las zonas afectadas de los cuerpos de bomberos del país que se requieran, aportando los medios necesarios para dicho efecto. Y acá más adelante me voy a explayar porque la verdad es que hoy día, a través de este articulado, existe una importante coordinación, no solamente interregional, sino que nacional del Sistema Nacional de Operaciones, para poder apoyar en las distintas emergencias, sobre todo de incendios forestales, en donde Bomberos de Chile tiene ámbito de acción. ¿Y cómo se estructura este sistema de apoyo? Ustedes conocen la estructura básica, ¿cierto?, general, mejor dicho, de Bomberos de Chile. Nosotros tenemos un directorio nacional, pero existe una focalía que depende del punto focal operativo nacional, don Diego Carueso, y existen puntos focales operativos adjuntos, uno de esos es el quien habla, y tenemos un equipo del Sistema Nacional de Operaciones en donde existen puntos focales operativos regionales. Vale decir, cualquier emergencia que sobrepase las capacidades regionales es el punto focal operativo regional, ¿cierto?, quien solicita formalmente al punto focal operativo nacional el apoyo correspondiente de alguna región que tenga que moverse hacia alguna catástrofe.
Pero no solamente respondemos con respecto a la organización en términos logísticos, movimientos de carro, movimientos de material mayor, movimientos de recursos humanos, movimientos de bomberos. También somos asesorados por un grupo específico, que son grupos de trabajo operacionales, los GTO que aparecen a la izquierda, en donde se han desarrollado en distintos ámbitos. USAR, búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, ¿cierto? Hasta el GTO forestal, que es un apoyo técnico al Directorio Nacional de Bomberos de Chile, en donde constantemente nos están actualizando con respecto a las distintas capacidades o el desafío futuro que tenemos que tener Bomberos de Chile al respecto de los combates de incendios forestales e interfaz. Nuestro expresidente, mejor dicho, Raúl Bustos, en el 2020 dijo que en la última década se ha ido advirtiendo un cambio de enfoque por parte de Bomberos de Chile, y hoy día se reconoce como una realidad patente el hecho de que los bomberos sí participamos de manera principal en el combate y control de incendios de esta naturaleza. Antiguamente los bomberos de Chile estaban primeramente desagregados, por decirlo de alguna manera, del combate de incendios forestales, y básicamente atendíamos esta emergencia por propia voluntad. Hoy día, a través de la ley marco, a través de todos los articulados correspondientes a las distintas leyes, los bomberos de Chile responden a emergencias forestales, y sobre todo hoy día que se han incrementado estos incendios forestales, generando ya incendios de interfaz, incendios de sexta generación, en donde los bomberos de Chile tienen una participación mucho mayor según las últimas emergencias importantes que hemos tenido a nivel nacional. ¿Cuáles son los aprendizajes que hemos tenido? Importantes eventos, el gran incendio, ¿cierto?, del 2014 en Valparaíso, en donde empezó, ¿cierto?, como un incendio forestal, siguió como un incendio de interfaz, pero finalmente bajó todo el plan, o la parte alta del plan de Valparaíso, en donde tuvimos una afectación importante de vivienda. Se movilizaron más de 4 regiones del país en ayuda de la región de Valparaíso, y ese fue nuestro primer punto de inflexión en términos de capacitación y coordinación en la emergencia de incendio forestal. Después, los aprendizajes que tuvimos en el 2017, ¿cierto?, en los incendios del sur, básicamente sexta y séptima región, que es bastante distinto porque teníamos un desafío mucho mayor en cuanto a la expansión de los incendios forestales. El del 2014 estaba mucho más concentrado, ¿cierto?, un incendio forestal en una pura región y en una pura comuna. Acá sobrepasó los límites comunales, ya del 2017, pasando de la sexta a la séptima región, con una extensión mucho mayor. Bueno, y para qué decirles los incendios del 2023, que era algo que de todas maneras se debía venir. No solamente fue en 2 regiones, sino que en 6 regiones del país, con una importante afectación. Y acá, lógicamente, tuvo mucho que ver la pandemia. La pandemia hizo que mucha gente se volcara, ¿cierto?, y empezara a construir viviendas en sectores forestales, lo que hacen que se conviertan en zonas de interfaz, pero mucho más alejados, ¿cierto?, de la civilización. Yo en particular participé de los incendios del sur en el 2023 y la verdad es que me impresionó la cantidad de viviendas en zonas forestales, ¿cierto?, sin tener conocimiento los mismos municipios de que estas viviendas existían. Existían reportes de incendios en distintos lugares en donde nos decían: oye, se está quemando un sector forestal, y llegaba gente de la municipalidad: no, pero no te preocupes, si hay casa, si en ese lugar no hay casa. Llega otra persona: sí, el año pasado o la semana antepasada terminaron de construir una casa y la verdad es que esa casa ya está habitada. Bueno, y teníamos que partir, ¿cierto?, a salvaguardar a esas personas de manera tal de que pudiesen proteger sus vidas. Entonces,
la extensión no solamente del incendio propiamente tal en términos de vegetación es preocupante, sino que también la zona de interfaz que se está generando en estos incidentes. ¿Cómo estamos hoy día enfrentando los incendios forestales? Tenemos que trabajar en un proceso de capacitación constante del sistema de comando incidente, trabajando de manera conjunta con todas las entidades a través de un proceso de comando incidente en conjunto, ¿cierto? En donde participe CONAF, en donde participe Carabineros, en donde participe Bomberos, en donde participe personal de salud. Y eso la verdad es que ha dado buenos resultados. Se está implementando desde las distintas vivencias que hemos tenido de 2014, 2017 a 2023. Se ha hecho una larga jornada de capacitación sobre el sistema de comando incidente en conjunto. Bueno, ha ido variando un poco, lógicamente, lo que es el incendio de interfaz, como les dije anteriormente. Hoy día los incendios de interfaz son cada vez más frecuentes, no solamente en la quinta, sexta y región metropolitana, sino que la región del Ñuble, la región del Biobío, está incrementando de manera importante los incendios de interfaz. ¿Cómo nos estamos preparando para lo que viene? Capacitación y entrenamiento, lógicamente un tema importante. Los bomberos más del norte o los bomberos de la región metropolitana no conocían mucho de incendios forestales, de incendios de interfaz, y nos hemos apoyado de los mismos procesos de capacitación de la región, de los bomberos de la región de Valparaíso, de los bomberos de la región del Biobío, de los bomberos de la región de Ñuble, en poder prepararnos o poder preparar a los bomberos de la región metropolitana y la región hacia más al norte para poder responder de la misma manera o de una manera muy similar a cómo responden los bomberos en donde tienen mayor experiencia. No solamente en procesos de capacitación y entrenamiento, sino también en la compra de material idóneo para la extinción de incendios forestales. Estamos generando procesos de acreditación importantes, vale decir, cuerpos de bomberos que no tenían experiencia en combate a incendios forestales, interfaz. Estamos acreditando estos cuerpos de bomberos con un proceso de acreditación que viene desde el Sistema Nacional de Operaciones, aprobado por nuestro directorio nacional, de tal manera de certificar las competencias de los distintos cuerpos de bomberos. Y como les dije anteriormente, a través de un trabajo importante del Sistema de Comando Incidente, de comando unificado, no solamente con las entidades públicas, sino que también con los privados, como son las forestales de Arauco y otras forestales que existen a lo largo de nuestro país. Eso es todo lo que puedo comentarle hoy día, señor presidente, estimados miembros de la Cámara. Gracias, presidente. Referirme directamente al proyecto de ley. En una revisión que hemos efectuado del proyecto, la verdad es que no tenemos observaciones. Es un proyecto que nos parece del todo adecuado y ajustado a la realidad. Hoy día, lo decía Juan, el gran problema es cómo ha crecido la ciudad respecto de la expansión que ha tenido sin control, ocupando zonas que son zonas normalmente no destinadas a la habitación, donde no hay ningún proceso de preparación de los terrenos, de la ubicación, de una estructura organizacional. Es cuestión de darse una vuelta por los campamentos, presidente, señores diputados, y se van a dar cuenta cómo la necesidad, la presión, etcétera, de tener una vivienda, de tener un lugar donde quedarse, ha generado que la gente vaya tomando o ocupando terrenos que no tienen aptitud para la vivienda y no tienen ninguna preparación, ningún desarrollo urbano. Y las municipalidades, con mayor o menor prevención, han descuidado o han permitido que esto ocurra. Y en definitiva nos hemos encontrado con un desarrollo de las ciudades que se han metido hacia los terrenos que habitualmente eran de uso forestal o de bosque nativo o de fauna nativa y fundamentalmente arbustos, pastizales, etcétera. Y eso ha generado un cambio violento
y con emergencias que hemos tenido de unos niveles de velocidad de propagación, en que hay exposición al riesgo de la comunidad, la destrucción de viviendas y la pérdida de vidas humanas, que hacen casi imposible en algunos momentos controlar esas grandes emergencias, que son muy rápidas, son muy violentas. La última que hubo en esta región específicamente fue el 22 de diciembre del año pasado, y se propagó a una velocidad impresionante. En media hora era un incendio de una envergadura que generó la necesidad de traer bomberos de otras comunas tanto de la región como de la región metropolitana, en apoyo para poder sostener la emergencia. Entonces, creemos que este proyecto de ley cumple al crear, ¿no es cierto?, primero el Servicio Nacional Forestal. Creo que, y creemos nosotros firmemente, que cumple con las necesidades y con la realidad. O sea, va a permitir que haya una planificación, un desarrollo urbano y un desarrollo forestal adecuado y contenido, con una disminución importante del riesgo en materia de prevención, fundamentalmente, que es un trabajo importante. O sea, en la medida en que haya mayor prevención, debería producirse una disminución fuerte de las emergencias de tipo forestal, sobre todo las que producen afectación a la comunidad, a las comunidades establecidas, digamos, a las ciudades o a las comunas que están repartidas en distintas partes de nuestro país. Entonces, ese es uno de los, creemos nosotros que sí, este proyecto yo lo revisé con otros colegas en la oficina y no tenemos observaciones, nos parece razonable desde el punto de vista de la facultad que le entrega este organismo, y además digamos que va a ser el reemplazante definitivo de la Corporación Nacional Forestal, y que cumple con lo que hoy día de alguna manera puede o trata de hacer, porque en definitiva no tienen todas las herramientas, no tienen todos los elementos para poder fiscalizar también el cumplimiento de las normas. Y hoy día con este procedimiento se le entrega un procedimiento de fiscalización y de aplicación de sanciones, desde luego que son recurribles ante los tribunales de justicia, pero que permiten un ordenamiento mayor, presidente. Eso es básicamente, por lo tanto, como bomberos no tenemos observaciones respecto de este proyecto. Nos parece un buen proyecto que permite avanzar en lo que es planificación y protección, finalmente la protección de la vida y de los bienes de las personas y también el medio ambiente. Gracias, presidente. Muchas gracias a la Asociación de Bomberos de Chile por esta buena presentación. Vamos a abrir la palabra si es que hay algún comentario, consulta o quisieran agregar algo. Don Cristian, pide la palabra. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Aprovechar de agradecer la colaboración y el apoyo de bomberos en todas las emergencias. Efectivamente, estamos trabajando en el sistema de comando de incidente para que sea eficiente y eficaz la labor tanto de bomberos como de la propia corporación, y también en conjunto con el sector privado. Y estamos también ampliando esta colaboración hacia el trabajo con Corma, cosa de tener un solo sistema. Mire, solo referirme a un punto que creo que es relevante para la ley. Cuando define zona de interfaz, zona de amortiguación y también las áreas de riesgo, lo que permite esas definiciones y en estricto rigor llevarlas a planes preventivos, permite ser efectivo y eficaz con el uso de los recursos, porque evidentemente una buena proporción de los incendios ocurren en la zona de interfaz, donde la primera respuesta es de bomberos. Con los planes de prevención que actualmente tenemos podemos identificar esas áreas y podemos también focalizar justamente esos recursos. Entonces, agradecer eso justamente porque el espíritu es la prevención, pero si ocurre también en esa prevención podemos también tener esa focalización de técnica de los recursos tanto humanos como financieros en cuanto al despliegue de recursos. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristian. No sé si hay alguna consulta o comentario a lo que nos han expuesto. Señores diputados y diputadas. Perdón, es una pregunta administrativa. No tenemos todavía un comparado de este proyecto de ley, ¿no?
Tenemos el mensaje, sí, pero no claro, tenemos es que no hay comparado. Porque eso era porque lo estaba buscando, perdón. Claro, ya. Que una ley nueva. Lo que sí puede ser bueno, efectivamente, que mientras veamos, la tengamos, porque efectivamente... No, si el mensaje lo tengo. Ah, lo tiene. Sí, tengo el mensaje. Lo que pasa es que el comparado permite mucho más fácilmente ver definiciones, poder examinar el articulado, porque es en definitiva, más allá del mensaje, más allá de las ideas matrices, más allá de las ideas fuerza, lo que importa es la bajada a terreno, digamos, que es en definitiva sobre lo que vamos a tener que pronunciarnos. Diputada, lo que pasa es que es un mensaje que es nuevo, por lo tanto no puede haber comparado. Usted mejor que yo sabe, como que no hay sí, viene sí, viene completo. Lo que pasa es que primero está largamente los antecedentes, la guía matriz, etcétera, y aparte en la página 17, diputada Bulnes, comienza el proyecto de ley propiamente tal. En la página 17. De acuerdo, pero en honor de la presentación del Ejecutivo, sí, está el... Don Cristian. Por cierto. Sí, muy bien. ¿Podemos también ofrecer una minuta explicativa, así más breve del proyecto con los aspectos centrales y clave que a veces sí, para su mejor entendimiento? Yo creo que eso nos ayudaría mucho, porque considerando además que somos la Comisión de Vivienda y que normalmente estamos más centrados en temas propios de vivienda, plan de emergencia, etcétera, no somos expertos en materia de incendio y hemos tomado este proyecto con mucha disposición a estudiarlo, trabajarlo, pero efectivamente toda minuta que nos puedan hacer llegar al respecto yo creo que nos va a ayudar a todos y todas dentro de la comisión. Así que cuanto antes, ¿para cuándo es esa promesa? Para el lunes. Para el lunes. ¿Para el lunes? Cuando usted diga. Gracias. Gracias. No. Bien, agradecemos entonces a la Asociación de Bomberos y vamos a escuchar a continuación, por supuesto lo invitamos a quedarse, al presidente nacional del Colegio de Ingenieros Forestales, don Simón Berti Sangüesa, que está junto al secretario ejecutivo, señor Julio Torres Cuadro. No sé si quieren instalarse por acá. Como no, por supuesto. Perfecto. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Tienen la palabra. Ok, muchas gracias. El Colegio de Ingenieros Forestales agradece a la Comisión la invitación a entregar su punto de vista. Nosotros hemos revisado el proyecto y además hemos buscado también información anterior y de todo lo que sabemos del tema de los incendios forestales. Los ingenieros forestales estamos educados en estos temas, tenemos cátedras de varios tipos alrededor del uso del fuego y es por eso que nos preocupa bastante el tema. Inicio. Respecto al contenido de la presentación, vamos a ver aspectos faltantes, lo que en nuestro juicio la ley no aborda, y el enfoque del proyecto, cuál es su ámbito de actuación. Vamos a ver entonces, aquí esta slide es un poquito un sueño, ¿no? Lo que a nosotros nos gustaría, que tiene que ver con una ley marco de incendios forestales. Es decir, creemos que una ley de incendios forestales tiene que abordar prevención, tiene que abordar temas de combate, tiene que abordar investigación de causas y además tiene que abordar alguna recuperación respecto a lo que pasa después de los incendios. En el tema prevención,
ahí está en vertical la ocurrencia. La ocurrencia ocurre, por supuesto, después de todo lo que se hizo en prevención. Bueno, algo pasó y hubo una ocurrencia, pero antes de la ocurrencia, que es lo que no queremos que ocurra, hay muchos aspectos de prevención, hay aspectos de educación, hay monitoreo de riesgos, hay fiscalizaciones, hay propagación y planificación territorial. En el tema combate hay aspectos laborales de las brigadas, hay aspectos operacionales. Me voy a extender un poquito más adelante en cada uno de ellos, pero hay temas de accesibilidad a predios, a veces van las brigadas a apagar un incendio y les cierran la puerta, o les tapan los caminos y no los dejan pasar. Fuentes de agua, sabemos que a veces le cuesta al helicóptero ir a buscar agua porque no quieren que le saquen el agua. Entonces, y por supuesto está todo el tema de la seguridad de los brigadistas. Hay investigación de causas que se necesita financiamiento para esto, se necesita un equipamiento, se necesita un cuerpo específico para investigar las causas, y además en la recuperación de post-incendios necesitamos una restauración ecológica, algo que diga o que ayude a restaurar ecológicamente, sobre todo, por ejemplo, en un incendio de Parque Nacional, y en los casos de los pequeños, medianos propietarios, la recuperación productiva. Los pequeños medianos propietarios, dueños de, no sé, 40 hectáreas de alguna plantación, se quedan sin poder hacer nada. Son víctimas, finalmente, y algo debiera decir una ley marco de incendios forestales en este sentido. Nosotros vemos que en el tema de la prevención hay acciones preventivas y operativas. Municipales, ¿qué dice el texto respecto al tema municipales? No vemos que haya nada específico. Otros actores que deban también estar ahí en ese tema. Y el ámbito de acción de este proyecto, como lo vemos, se enfoca en la propagación y en la planificación territorial, que son una parte de la prevención. El proyecto busca, a través de la incorporación de nuevos instrumentos a lo que ya existe, reducir el riesgo de ocurrencia de incendio. Aquí nos vamos a poner un poquito más técnico. Y, bueno, proteger así a las personas, al medio ambiente y el daño material. El tema ocurrencia lo subrayé porque vamos más adelante. Y en este tema define dos áreas de gestión territorial: la zona de interfaz urbano-rural forestal y las zonas de amortiguación forestal. Eso es lo que define este proyecto. Y ahí está el mensaje del proyecto. Y como decía, en este sueño, en este marco de ley de incendios forestales, el alcance del proyecto es modesto, en nuestra opinión. Desde hace años que se plantea la necesidad de contar con una ley marco que aborde todas las aristas de este fenómeno. Ahora, este proyecto en particular solo aborda aspectos de silvicultura preventiva para enfrentar la propagación y no así la ocurrencia. Es bien importante entender el término técnico. En la ocurrencia hay un riesgo de que ocurra. Y el peligro de incendio, ustedes ven el índice de peligro de incendio muchas veces en los caminos. El índice de peligro tiene que ver con el combustible que se puede quemar, ¿cierto? Con la temperatura, con el viento. Entonces, aquí el proyecto dice que está preocupado de la ocurrencia, pero a nuestro juicio está preocupado de la propagación, de limitar la propagación. Pero no habla nada de la ocurrencia, de los riesgos de que ocurra un incendio. Y la gestión de la vegetación, que abunda en este proyecto, es solo una parte de la prevención de incendios y ciertamente apunta a eso, a disminuir la propagación, a hacer más lenta la propagación, menos combustible, pero no a la ocurrencia.
¿Seguimos? Acá, acá hay algunas fotos de temas de ocurrencia. Las quemas agrícolas generan ocurrencia. Los incendios intencionales, que tuvimos un altísimo porcentaje en la octava región la temporada pasada, 57% de incendios intencionales. El uso de galleteras, que fue lo que ocasionó el incendio de Valparaíso, en fin, y otras, los basurales, en fin, la acumulación de... este proyecto no dice nada de eso. Entonces, creemos que es importante que diga más cosas. Aquí hay un tema que es bien importante, y es que el tema de la intencionalidad. Yo quiero, a través suyo, señor presidente, dejar claro este tema, porque el que hace un incendio intencional lo que busca es que el incendio sea grande. Por eso pone varios focos, por eso viene acá, pone un foco acá, pone un foco acá, pone un foco acá. Vienen las brigadas y atienden el primer foco rápido y el segundo ya se demora un poquito más porque tuvieron que estar en el primero, y en el quinto ya se demoran bastante más porque ya está más grande, pero en el 10º fuego que ponen los intencionales ya el incendio se agrandó. Cuando se agranda el incendio con viento, con temperaturas altas, los incendios grandes son casi imposibles de parar. Como todos lo hemos visto, son un drama tremendo. Entonces, claro, podemos tener todos estos elementos de silvicultura preventiva, pero si no vamos firme al tema de la ocurrencia intencional y todo lo demás, para nosotros el proyecto no cumple con una ley marco como la que nos gustaría. Decía que el tema de las fuentes de agua es importante regularlo, y el acceso a los predios, como ya repetí. Es muy importante cuando hay un incendio, es muy importante poder combatirlo de noche, porque de noche la temperatura baja, el viento calma, la humedad relativa sube y es mucho más eficiente combatir un incendio de noche. No tenemos legislación, no tenemos permiso de la Dirección de Aeronáutica para hacer vuelos nocturnos, a pesar de que los helicópteros están preparados para hacer vuelos nocturnos. No hay una, no hay una regulación de las brigadas que puedan trabajar de noche, no hay una regulación de las brigadas, cuánto tiempo pueden trabajar seguido. El tema laboral de las brigadas está... entonces necesitamos también que ojalá el proyecto de ley se haga cargo de eso. Necesitamos seguridad ante los ataques a los combatientes terrestres y aéreos. El verano pasado tuvimos muchos ataques a las brigadas, a los bomberos, a los helicópteros. Ojalá que el proyecto también se haga cargo un poco de eso y regule esta situación. Como comentaba, no aborda las limitaciones de la ley de bosque nativo. Por ejemplo, si quiero hacer un cortafuego de bosque nativo, pero en ese bosque nativo hay naranjillo, queule o cualquiera de estas especies protegidas, no lo puedo cortar. No puedo hacer un cortafuego, no puedo limpiar, así como está el articulado hoy. Entonces, démosle a la siguiente. Y también, una vez que se producen los incendios, quisiéramos también que aparezcan resoluciones o que sea parte de la ley que haya una ayuda a los pequeños y medianos propietarios, sobre todo, a volver a restaurar ecológicamente sus bosques, sobre todo en el tema de los materiales nativos, las reservas forestales que son relativamente chicas o los parques nacionales que son más grandes. Ojalá lo tocara esta ley. Y además a los propietarios, sobre todo los pequeños propietarios y medianos propietarios, ese es un lugar donde hubo un incendio, donde hay probablemente, típicamente se plantan 1000 árboles por hectárea. Ahí deben haber unos 70.000 árboles por hectárea. Y esa es una zona, y en la otra parte del predio hay 0 árbol. Entonces los propietarios necesitan
ayuda para poder ralear eso y dejar una plantación como corresponde, y necesitan, digamos, ayuda para forestar aquellas zonas donde no salió ni un árbol después del incendio. Ojalá estuviera también en el proyecto. Dale. Bueno, eso ya lo he repetido, digamos. Repetido también. Entonces, el enfoque del proyecto, en el artículo primero dice que la presente ley tiene por objeto establecer nuevos instrumentos y fortalecer a los ya existentes para reducir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios forestales y rurales en el territorio nacional. Sin embargo, los instrumentos señalados no apuntan a la prevención de la ocurrencia, sino que apuntan a bajar su propagación. No hay ni una palabra en el proyecto en relación a la ocurrencia de estas ocurrencias que ya había comentado. En otras palabras, regula mucho más, este proyecto regula a los pobres pequeños y medianos propietarios que se queman, porque les llegan, o sea, aparte de que se quemaron, ahora le van a llegar las penas del infierno. Entonces regula mucho más a quienes sufren los incendios y nada a quienes los provocan. Entonces, eso es un tema que quisiéramos dejar como bien recalcado. Vamos quizás a la última, que nos están apurando. Bueno, eso ya está mencionado. Y lo otro es que el proyecto, si sale como está, hemos hecho algunos catastros donde hay probablemente más de un 40% en muchos sectores donde la propiedad de la tierra, la propiedad del terreno no está clara. Son sucesiones, son administradores, son arrendatarios. Está difícil realmente aplicar las sanciones si es que no hay también una claridad respecto a quiénes y cuándo se puede imponer estas sanciones o las obligaciones que indican. Ese es un incendio relativamente grande. Ahí si se ve el viento de superficie de abajo, está de derecha a izquierda, pero la gran nube, que es la convección del incendio principal, va avanzando hacia el otro lado. Hay cambio de viento arriba. Y por lo tanto, hay pedazos así y más grandes y así de gruesos de madera que suben por esta convección, suben y toman el viento predominante, y aquí en vez de avanzar a favor del viento, que es lo más típico, pueden avanzar incluso contra el viento predominante en la superficie. Y le cae a un señor que está allá. Y ese señor ahora es sujeto de, digamos, usted sí se quemó y usted había hecho algo antes de... Entonces, en el fondo, tenemos que tener cuidado. Los forestales somos víctimas de los incendios. Somos víctimas de los incendios. Nosotros necesitamos, los ingenieros forestales y toda la gente que se preocupa de la forestación, para poder, en el caso de las plantaciones, para poder tener un retorno de la inversión, se necesita que hayan 25 veranos seguidos sin incendios. Si hay un incendio en el año 1, perdí todo lo que planté el año pasado. Si hay un incendio en el año 15, perdí todo igual. Si hay un incendio en el año 22, perdí todo igual. Necesito 25 veranos seguidos sin incendios para poder tener un retorno a la inversión. Y los incendios intencionales es una cosa demasiado importante que merece ser metida dentro de esta ley, ojalá marco. Entonces volvemos a esta ley marco general, prevención, prevenimos todo lo posible, pero ocurrió igual, vino la ocurrencia, entonces hay que ir al combate,
luego de terminar el combate hay que ir a la investigación de causas y hay que ir a la recuperación post-incendio. Eso es como el tema marco que nosotros vemos. Y vamos con unas palabras finales. Desde el punto de vista técnico, vemos que el proyecto de ley, no vamos a ir artículo por artículo porque no terminamos nunca, pero vemos que el proyecto de ley adolece de muchas precisiones y confunde en muchos articulados los términos riesgo, que tiene que ver con la ocurrencia, con peligro, que tiene que ver con la propagación. Y un texto legal no se puede dar esa licencia. El Colegio de Ingenieros Forestales recomienda que el Ejecutivo reformule el proyecto, contemplando un rango más amplio que abarque la prevención del riesgo, del peligro, los aspectos del combate, legislar acorde a los horarios de los trabajadores involucrados, favorecer y regular el combate nocturno, castigar trabas a acceso a predios y a fuentes de agua, investigar las causas y recuperación de áreas nativas o plantadas luego de un incendio. Y nuestro colegio, presidente, a través suyo, pone a disposición todos los aspectos universitarios e ingenieros forestales especialistas de los sectores públicos y privados para colaborar. Nosotros queremos colaborar, nos duelen los incendios más que a nadie, queremos colaborar en un texto potente que realmente marque un antes y un después de esta ley. Y eso es lo que ofrecemos como Colegio de Ingenieros Forestales, presidente. Muchas gracias, don Simón. Y al Colegio de Ingenieros Forestales. Yo creo que ha sido una presentación que deja mucho para pensar y para, sobre todo, actuar. Yo, al respecto, quiero ser bien claro y transparente. Nosotros, como comisión, estamos para legislar sobre este tema que se nos ha encomendado, pero este es un proyecto que emana del Ejecutivo, que es mensaje. Y por lo tanto nos parece muy importante que el Ejecutivo tenga una presencia muy activa a través del Ministerio o a través de CONAFO, que es donde termine, para tomar los elementos que se plantean. Nosotros estamos para tomar los distintos elementos y tratar de hacer lo que evidentemente todos queremos, que es un buen proyecto que efectivamente contribuya. A mí me parece que usted ha mencionado una serie de carencias y me parece muy importante, porque no estamos aquí para aplaudirnos, estamos justamente para ver los elementos que deben incorporarse para mejorar. Acá es sobre todo, insisto, es sobre todo una tarea y una responsabilidad que le corresponde al Ejecutivo, al Ministerio que ha presentado este proyecto, y por cierto nosotros también vamos a estar en la mejor disposición. Y desde ese punto de vista, el ofrecimiento que usted hace al final de su presentación me parece que es muy importante. No me cabe duda que ingenieros forestales conocen del tema forestal mejor que muchos otros y otras en nuestro país. Por lo tanto, creo que es importante acoger ese ofrecimiento y ver efectivamente cómo mejorar este proyecto, a menos que hayan respuestas del Ejecutivo respecto de los elementos que se han planteado, que tal vez sí están contemplados y resueltos, que también puede ser. Nosotros no hemos entrado, como comisión al menos, como diputados y diputadas, al detalle del proyecto, artículo por artículo. Así es que me parece muy bienvenido ese ofrecimiento que efectivamente se lo, insisto, transmitimos al Ejecutivo que está aquí presente. Diputada Bulnes. Gracias, presidente. Lo que usted ha dicho nos interpreta, yo creo, a todos los que están presentes, y exactamente por eso había pedido que viniera el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, porque la verdad es que pastelero tus pasteles, el que sabe es el que tiene que explicarse. Entonces, nos parece, además yo he sido muy partidaria de que la academia, sobre todo en los colegios profesionales y las escuelas profesionales de las distintas materias, puedan colaborar con el Ejecutivo, porque son los que se dedican a estudiar los problemas. Pero quiero, junto con agradecerle, pedirle que nos mande su presentación, porque contiene elementos que son, a mi juicio, de la mayor trascendencia, porque es muy sencilla y muy de profesor.
que es lo que uno quiere, que el que sabe le enseñe, porque aquí esta modesta abogado de forestales no sabe más que son lindos los árboles. Entonces, a pesar de que he tenido excelentes amigos forestales a quienes aprecio profundamente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Le damos la palabra al diputado Zafiro, después. Gracias, presidente. Sí, yo creo que todos hemos escuchado con atención, ¿cierto?, la exposición de bomberos y también del Colegio de Ingenieros Forestales. Yo creo que ha sido muy bueno escuchar a las dos instituciones. Primero porque Bomberos no tiene observaciones con el proyecto. Y cuando escuchamos al presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, nos hace mucha razón lo que usted observa en realidad. El presidente lo ha dicho, nosotros no somos para nada expertos en esto, por eso necesitamos de ustedes, y nos deja preocupados, ¿cierto?, la diferencia de las apreciaciones respecto al proyecto de una institución y otra. Solo quería decir eso, presidente, porque llama la atención, ¿cierto?, de que fue categórico Bombero que no tiene observaciones y la información que usted nos entrega es absolutamente diferente. Gracias, presidente. Gracias, diputado, y comparto sus palabras. Yo tengo anotado en una página, el proyecto está impecable, no hay que hacerle nada, y en la página siguiente tengo este proyecto no aborda. Entonces, sí, algo necesitamos revisar. Señor director. Muchas gracias, presidente, por su intermedio tratar de abordar algunas de las inquietudes que aquí se plantearon en la presentación y por qué el Ejecutivo presenta este proyecto que, como bien lo dije en la primera sesión, es un proyecto relativamente sencillo que permite abordar una de las tantas aristas que tiene digamos, el desarrollo de los territorios y los efectos que están asociados a los incendios en específico. Hay un tema que me comprometo a revisar en el más corto plazo, que tiene que ver con esto de riesgo y peligro. Solamente para sus antecedentes, este proyecto fue preparado por ingenieros forestales, también especialistas en temas de incendios. O sea, la Corporación Nacional Forestal, con todos los especialistas que tiene, estuvo detrás de la definición y también se homologa conceptualmente al Senapred. Toda la conceptualización que trae por ahí puede haber algún tipo de confusión que respecto al Senapred lo aborde de una manera distinta, pero como estamos legislando para el Estado, hay que referirse a los conceptos que ya están operando a través del Estado, y si ahí hay que hacer una modificación también en otros cuerpos legales, podríamos proponerlo, pero yo me comprometo a revisar eso, cómo se entienda técnicamente o cómo esté definido en otros marcos legales. A ver, respecto a la aspiración de una ley marco, también es una aspiración, digamos, en otro tipo de legislaciones, como tener una ley marco para bosque o para otro tipo de... que por cierto la legislación forestal en Chile está bien parcializada. Está en la ley de bosque nativo, la ley del 31 de la ley de bosque, está la ley del 701 y una serie de otros reglamentos y, digamos, marcos jurídicos que rigen a las distintas leyes. Ahora, estos temas que no se abordan en específico en este proyecto, que está focalizado en la prevención, por ejemplo, el combate sí está abordado en un proyecto que es complementario a este. Este proyecto no existe si es que no existe el Servicio Nacional Forestal. O sea, eso como primer paso. Se le están dando atribuciones, como bien se dijo en el diputado González, Félix González, como bien dijo él, este proyecto, digamos, si no existe el Servicio Nacional Forestal, este proyecto no existe. Entonces, el otro proyecto sí tiene un elemento de combate y está tomado ahí, al igual que la investigación de causa, y esa investigación de causa, tanto el combate como la investigación de causa están tomados y eso tiene presupuesto a través de la ley de presupuesto. Solamente recordarles que desde el año el 2021, el 2022, cuando se investigaban 600 incendios, nuestra meta con la ley de presupuesto de este año es superar los 3.000 incendios investigados, de los cuales después se hace cargo ya sea el Ministerio Público cuando hay alguna denuncia de por medio o para las estrategias justamente de prevención o también de control. Solamente recordar que el Código Penal establece
ya multas, no multas, sino que penas por incendios que son culposos o dolosos, que van desde los 3 años y un día a los 20 años. Ya ahí hay un tema que se está resolviendo, que tiene que ver con la estrategia de investigación, porque tal como ha dado a conocer el fiscal y también Carabineros, ¿cierto?, llegar al responsable cuando hay una intencionalidad del incendio, cuando hay intencionalidad, que el año pasado nuestras estadísticas muestran que fueron del orden del 33% a nivel nacional. Eso es algo complejo. Respecto a la recuperación, que no lo aborda este proyecto por 2 razones. También lo convenimos en una sesión justamente acá de discutir también apoyar una ley del diputado Ibáñez, que íbamos a discutir, que tenía relación con el cambio de uso de suelo. Si ustedes recuerdan, hay un proyecto de ley que nosotros estamos disponibles para discutirlo, y así también los otros cuerpos normativos que también estamos trabajando, que vienen después del Cernafor, que es la ley de agroforestería sustentable que anunció el ministro y que viene con planes, digamos, en la discusión que se va a dar. Es muy probable que aparezca qué va a pasar con los terrenos afectados por los incendios, cierto, que han tenido ya sea plantaciones con el decreto ley 701 o sin el decreto ley 701, o bosques nativos que fueron afectados por los incendios, que también vamos a hacer una propuesta y en la modificación de la ley de bosque nativo. Porque en definitiva este proyecto es un eslabón más hacia esta idea de transitar hacia tal como lo he expuesto en otras oportunidades, y con la ley justamente de la agroforestería sustentable, que es tránsito a territorios resilientes. Eso sería, señor presidente, para aclarar algunos puntos, que no se me haya ido ninguno. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristian. De todas maneras, vamos aparte de hacernos llegar el PowerPoint, son muy bienvenidas recomendaciones ya específicas que nos quieran hacer llegar, que consideren que pueden ser adecuadas tenerlas incorporadas, y por cierto las vamos a discutir y las vamos a conversar con el Ejecutivo, y vamos a ver en qué medida encajan efectivamente con el proyecto. Así que siempre es muy bienvenido poder recibir ya, aparte de la presentación que han hecho, aquellas medidas específicas que ustedes consideren que pudiera ser adecuado para mejorar el proyecto. Estoy seguro que el Ejecutivo también va a estar en la mejor disposición como para conocerlas y estudiarlas y eventualmente revisar si es adecuado su incorporación. No sé si hay algún otro aspecto. Sí, como no, diputado. Don Simón en su exposición habló, si entendí bien, cierto, que debiesen haber 1000 árboles por hectárea, y que había, ¿fue así? Y que había en algunos sectores, ¿entendí mal o usted dijo 70.000 árboles por hectárea? No, entendió bien, sí. Ya, la pregunta es, directora, ¿y cuál es el control que hay sobre eso? Porque quizás puedo aclarar, lo que yo dije es que una plantación normal, típica, es más o menos de 1000 árboles por hectárea. Uno va, planta un terreno, más o menos 1000 árboles por hectárea en el caso de plantaciones. Después de un incendio, en algunos lugares semilla mucho, y dependiendo de la intensidad del fuego, hay lugares donde semilla mucho y pueden haber hasta 70.000 árboles por hectárea después del incendio que emanan. Y en otros lugares, no sé, 200 metros más allá no hay nada. Y entonces ese propietario tiene que manejar lo que tiene sobre stock y llevar de 70.000 a 1000, digamos, con un raleo, que no es tan difícil, pero se necesita capital y necesita plantar lo otro donde no apareció nada. Entonces eso es lo que traté de explicar. Sí, solamente para aprovechar el impulso, digamos. Pinus radiata, que es una de las especies que se utilizan en plantaciones para producción de madera o pulpa en Chile, es una especie que está asociada a la dinámica de fuego, ¿ya? En su ambiente natural, y como está asociada a esa dinámica de fuego,
se producen explosiones de semillas posterior a los incendios. En los conos saltan las semillas y hay una regeneración masiva que puede llegar en algunos casos hasta las 100.000 plantas por hectárea. Son plantulines, ¿cierto? Ya, cuando eso sucede posterior a un incendio, se crea lo que se denomina en la zona del Maule, lo hemos visto ahí en la zona del Empedrado cuando no hay manejo en polvorín, porque empieza de nuevamente la biomasa y ahí digamos es algo muy complejo. CONAF está trabajando con algunos proyectos específicos, con algunos pequeños propietarios para disminuir la densidad en la zona del Maule. La semana pasada estuve viendo. Sí, exacto. Para cortar a raza y chipear todo y con eso mejorar la tierra. Ya, son varias alternativas. Es un costo. En Empedrado se está haciendo eso. En la ley de presupuesto de este año presentamos una iniciativa para poder ir en apoyo a pequeños propietarios afectados justamente por los incendios en el caso de las plantaciones, con una norma. Pero muy buena pregunta, porque es algo complejo, digamos, porque además están asociados al 701, que tienen que forestar nuevamente, algo que estamos abordando justamente la ley de agroforestería sustentable. Gracias, don Cristian. Si no hay más preguntas, le agradecemos al Colegio de Ingenieros Forestales y vamos a darle la palabra a nuestro tercer invitado, al docente de la Universidad Austral de Chile, el señor Mauro González Cangas, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, estimado presidente, honorables diputadas, diputados. Bueno, mi presentación está en el ámbito de la academia, lo que hemos ido construyendo con, ya varios años respecto a entender cómo el régimen de fuego ha cambiado en Chile y cuáles son las forzantes o los factores, ¿no es cierto?, que tienen una incidencia muy importante, especialmente en los grandes incendios que han estado ocurriendo durante los últimos 10 años o 13 años desde que comenzó de alguna manera la mega sequía 2010 y que todavía estamos en ella. No es novedad, por supuesto, que esto no solamente afecta a Chile, sino que es un problema global. Los incendios han aumentado en el planeta en frecuencia, en severidad, en tamaño, en periodo de ocurrencia. En Chile ocurre prácticamente año corrido incendios, lo que hace un par de décadas atrás grandes incendios ocurrieron en una temporada muy acotada, ahora los tenemos prácticamente todos los meses. Y desde julio a junio, digamos, exactamente. Y eso, sin duda, ¿no es cierto?, ha dado pie a estos grandes incendios de magnitud que les denominamos mega incendios y que superan y están superando en Chile y en el mundo la capacidad de supresión, la capacidad de control. Independiente, ¿no es cierto?, de los equipos, la infraestructura, la preparación. Australia, California, España, Portugal se ven sobrepasados todos los años por estos incendios. Canadá, por supuesto, esta temporada. Y eso redunda en distintos efectos, impactos económicos en vida humana, en biodiversidad, en salud. Bueno, esto ocurrió hace un par de temporadas atrás. Voy a mover esto. Los mega incendios en Australia, lo que se denominó el Black Summer. Bueno, lo que ustedes ven ahí a la izquierda son grandes incendios, tanto humanos como por tormenta eléctrica seca, es decir, rayos, con fuertes vientos, es decir, ustedes ven donde se está moviendo la pluma de humo, por lo tanto son prácticamente incendios incontrolables y que superan la capacidad de control. Y además, ¿no es cierto?, muchas de las zonas de interfaz se ven fuertemente afectadas y gente muchas veces tiene la única escapatoria que es vía acuática. Eso tiene otros, está asociado, por supuesto, a olas de calor y también con un impacto muy importante en la salud humana a través, ¿no es cierto?, de la calidad del aire que supera en muchos, los niveles adecuados para el bienestar de las personas. Lo que señalaba acá la diputada, incendio en Canadá el 2023.
Más 16 millones de hectáreas esta temporada. Eso equivale al tamaño de Portugal o que se queme todo el bosque nativo chileno. Eso es un récord histórico para Canadá. Las emisiones de CO2, más de 300 megatoneladas, eso aproximadamente el 25% de lo que se emite en el año completo, producto de incendio. Y sin duda la calidad de aire afectada fuertemente con evacuaciones tanto en Canadá como en Estados Unidos. ¿Cuáles son las causas? Bueno, sin duda la sequía, olas de calor, y también, en ese caso, estos países del hemisferio norte tienen un régimen de fuego controlado por incendios naturales, y algunos, por supuesto, antrópicos sin duda, pero las tormentas eléctricas. Bueno, ¿cuál es el panorama que nosotros tenemos en Chile a partir de las estadísticas de CONAF? Bueno, tenemos registros relativamente confiables del 76 hacia adelante, desde el 85 ya con una mejor, ¿no es cierto?, cobertura y ubicación, georreferenciación espacial, pero vemos que el número que está en la línea de arriba, en negro, sin duda hay un incremento del número de incendios, pero lo más importante es los últimos, no sé si se voy a colocar el cursor acá, disculpen, que sea el puntero. Lo que más es importante ver es cómo ha aumentado en barras rojas el área quemada. Tenemos estos dos grandes, ¿no es cierto?, estos dos temporadas de incendio, el 2017 y el 2023, con prácticamente 500 000 de hectáreas en cada uno de ellos, y el promedio de los últimos 13 años de últimos 10 años, del 2014, claro, los últimos 10 años es de 100.000 hectáreas. Eso es prácticamente el doble de la superficie quemada anual que se tenía previo a los incendios, los grandes incendios del 2017. Es decir, hay un incremento sustantivo en el área quemada del país. Y bueno, y la mayor parte de estos incendios ocurren entre la quinta región y el norte de la novena región, sector costa, llano central. Es lo que está ahí en el mapa en rojo. Si miramos solamente los mega incendios, que hemos catalogado aquellos de sobre 10.000 hectáreas, a partir del 2010 llama, ¿no es cierto?, la atención que hay un incremento significativo desde el 2010 al 2023, es decir, las últimas dos barras concentran más del 90% de los mega incendios. Es decir, 24 mega incendios de los 27 que hay registrados desde el año 90. Y su mayor ocurrencia está justamente en lo que está en el mapa a la derecha, lo que está en rojo, es decir, entre las regiones que ya mencionaba. Ahora, si vemos cuáles son las coberturas, los tipos de vegetación que son más afectadas, ustedes ven que entre el 2010 al 2023, las últimas dos barras, bueno, una buena parte, ¿no es cierto?, de esa superficie quemada corresponde a plantaciones forestales. Y por otro lado, los principales megaincendios, dos de los megaincendios representan más del 15% de la superficie quemada en los últimos 20 años. Sin duda, aquí hay que tener una relación. Ocurren muchos incendios, pero algunos pocos incendios son los que se llevan la superficie quemada, por las condiciones meteorológicas con las cuales, ¿no es cierto?, están presentes durante los últimos 13 años, es decir, durante la megasequía. Bueno, esta es la temporada pasada, recién pasada, con 450.000 hectáreas aproximadamente. En el mapa a la izquierda están los incendios, ¿no es cierto?, varios de los mega incendios de Santa Juana. Solamente la comuna Santa Juana se quemó en un 71%. Es decir, hay comunas que tienen una cobertura forestal muy alta y por lo tanto son muy susceptibles con la ocurrencia de estos grandes incendios. Bueno, el telón de fondo sin duda es la meteorología extrema. Ustedes ven ahí en esos tres mapas cómo avanzó el fuego en 3 días. Eso está dado principalmente por olas de calor, es decir, temperaturas sobre 40 grados Celsius en esas regiones, y por fuertes vientos puelche, que son los vientos que vienen del lado argentino, secantes, y también los que se denominan surazos, que son los vientos sur. Por lo tanto, los incendios normalmente corren, ¿no es cierto?, de sur a norte o hacia el oeste. Esta figura lo que
lo que muestra acá es simplemente que el año 2017 y el 2023, lo que está en la barra que está en verde, eso corresponde, ¿no es cierto?, a los mega incendios y a la superficie que representan. Es decir, y las curvas rojas corresponden a las temperaturas máximas de esos veranos. Es decir, en veranos muy calurosos, que son los que estamos experimentando actualmente, con olas de calor con días consecutivos sobre 40 grados Celsius, normalmente es donde ocurren estas grandes conflagraciones, ¿no es cierto?, y desastres, porque se tornan este tipo de eventos poco controlables. En el mapita que ustedes ven acá indican, ¿no es cierto?, las temperaturas de esos lugares, las estaciones meteorológicas, prácticamente todas sobre 38 grados Celsius. Valdivia, por ejemplo, donde provengo, en ese verano tuvo sobre 38 grados, algo pero muy inusual, y justamente tuvimos un récord de incendios durante esta temporada en los alrededores de Valdivia. Ahora, cuando ustedes ven esta imagen satelital y el enjambre de incendios que hay ahí en ese lugar, con muchos incendios simultáneos, sin duda sobrepasa cualquier capacidad de control. Bueno, y eso se suma al estrés de la vegetación. Ustedes probablemente en 2019, en esta zona central, vieron muchos paisajes secos, varios años ya llevan consecutivos viendo paisajes muy secos y una mortalidad de la vegetación de los bosques esclerófilos. Hacia el sur también, ¿no es cierto?, tenemos la ocurrencia de este estrés muy importante, tanto en plantaciones como en bosque nativo. Y por supuesto, la extensidad, la homogeneidad de plantaciones forestales, que es un ingrediente asociado. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el ingrediente del telón de fondo, que es el clima, que no podemos cambiar. Tenemos un ingrediente que es el combustible, y tenemos el otro ingrediente también, que lo vamos a ver enseguida, que tiene que ver con la causalidad. Bueno, resultado de esto es que prácticamente en todas las regiones de Chile ha incrementado la superficie quemada. Incluso en el sur de Chile, en Cochrane, tuvimos en el 2019 un mega incendio sobre 15.000 hectáreas, asociado a condiciones climáticas extremas también. Bueno, el tema de la causalidad. Prácticamente si bien hay un porcentaje de incendio indeterminado, pero sobre el 93% de los incendios son humanos. En promedio estamos muy cerca, de acuerdo a la investigación, a los registros de CONAF, en 40% de intencionalidad, 53% de accidentabilidad. Sin duda la intencionalidad es muy alta, es decir, eso da para pensar y entender cuáles son las causas subyacentes de esa intencionalidad. Y esa cambia de norte a sur. Son distintas, hay distintas motivaciones, y eso requiere investigación. ¿Está la negligencia en intencionalidad? No, la negligencia está en accidentabilidad. Okay. Sí. ¿Hay algún estudio sobre esa intencionalidad? Hay estudios, pero yo creo que necesitamos entrar con temas sociológicos acá, con antropológicos y psicológicos. Es decir, aquí se necesitan, digamos, las ciencias humanas para entender muchas veces el comportamiento humano. Bueno, en el tema de la interfaz urbano-rural, este es un trabajo que publicó Pablo Sarricolea en la Universidad de Chile en 2020. Bueno, 3 millones de personas están, ¿no es cierto?, viven en estas zonas de interfaz. Por lo tanto, hay bastante nivel de riesgo asociado. Esta es una fotografía de este año. Bueno, este año, el primer año que veo los cerros verdes, desde hace muchos años que no veía los cerros verdes en la zona central, y yo tenía una foto antigua del Cerro Chena. Bueno, ustedes ven, ¿no es cierto?, que las zonas de interfaz son muy proclives. Sí. Hay verdor, vegetación fina, combustible fina. Bueno, eso es lo que pasa en áreas colindantes con praderas, con áreas agrícolas, pero también ocurre, ¿no es cierto?, colindantes con bosques, plantaciones. Bueno, y estos incendios sin duda están aumentando durante los últimos años. Hay mayor riesgo en la zona de interfaz. Más del 60% se estima que ocurren, de ahí parten los incendios. Es decir, la interacción humano con combustible.
Bueno, y aquí hay otras aristas, porque el problema de los incendios no es solo un problema que se quema combustible, sino que aquí esto compromete nuestros compromisos de carbono neutralidad. En los incendios, los mega incendios del 2017, se generaron 100.000 toneladas, ¿no es cierto? 100 millones de toneladas de carbono equivalente, de emisiones, ¿no es cierto?, de CO2, lo que es muy similar a lo que se había generado el año anterior sin incendio, sin una gran, ¿no es cierto?, sin mega incendio. Por lo tanto, eso hay que tenerlo también muy presente, ya que si uno ve el efecto que tienen los incendios en el balance de los gases de efecto invernadero, observa que cuando ocurren estos grandes incendios, ahí está marcado el 98, el 2007 y el 2017, sin duda se pierde ese balance y la potencialidad de captura que tienen los bosques no ocurre porque hay una liberación, ¿no es cierto?, de CO2 muy importante. Y lo que sale ahí denominado como en verdecito, ¿no es cierto?, que son las capturas, que son las UTCUTS, que en realidad es uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, es decir, el sector de alguna forma forestal, frente, ¿no es cierto?, a la ocurrencia de incendios, se ve completamente disminuida su capacidad de captura de CO2. Bueno, pero también tiene aristas, no solamente en el término CO2, está el tema de la salud, está el tema también de la biodiversidad. Estos son bosques de araucaria que han sido quemados ya durante los últimos 20 años por grandes incendios. Esto es Tolhuaca el 2002, requemado el mismo parque el 2015. Esa es la situación también de China Muerta, parte del Parque Conguillío y otras áreas protegidas del país. Tenemos el caso también de los bosques del Maule. Tenemos ahí, son fragmentos muy pequeños que quedan de especies de notofago, en este caso gualo, ruil. Ruil es una especie en peligro de extinción, quedan 315 hectáreas en el país, de las cuales el 2017 se quemó el 50%. Y un importante problema tiene que ver justamente con las invasiones de Pinus radiata en ese tipo de comunidades, ya que estos pequeños fragmentos nativos están dentro de una matriz de Pinus radiata. Por lo tanto, como señalaba el director, Pinus radiata es una especie que está adaptado al fuego, proviene de ambientes pirófitos, es decir, ocurren incendios, se abren los conos, disemina su semilla y es parte de su ciclo. Por lo tanto, esto es una amenaza muy importante también para los bosques nativos. Bueno, resumiendo, estamos sin duda transitando a un clima distinto, ¿no es cierto? Un clima más seco, más caluroso, y por lo tanto es esperable que el área quemada aumente, que el número de incendios aumente, pero sin duda el fortalecimiento de la gobernanza respecto a los incendios, la creación de CERNAPRED, el nuevo organismo que está a cargo de la gestión de desastres, CERNAFOR, el robustecer estrategias de prevención, probablemente con mucho más presupuesto, mucho más balanceado, es una importante medida, como también nosotros creemos, y se ha ido, ¿no es cierto?, juntando, reuniendo evidencia respecto a eso, a la gestión del paisaje. Porque aquí, como comentaba, hay dos factores importantes que nosotros podemos manejar. Una es la prevención de incendios, disminuir sin duda la causalidad humana, y la segunda es cómo nosotros manejamos el combustible. Cuando hablo de combustible me refiero a la vegetación, a la continuidad, a la homogeneidad de ciertos paisajes que se concentran especialmente en las regiones entre la sexta y la novena región. Y ahí es importante hablar de paisajes en mosaico, dándole oportunidades a distintas actividades socioeconómicas, como también a la silvicultura preventiva, que tiene que ver con la mitigación, reducir combustible en la zona de interfaz, aspectos que justamente apunta este proyecto, como actividades, ¿no es cierto?, de agroforestería, que van en la línea de la heterogeneidad del paisaje. Bueno, por último quería mencionar, esta es una experiencia que se está desarrollando en España, y justamente da cuenta y apunta a eso, es decir, se han dado cuenta que los grandes incendios están asociados
a paisajes con monocultivo, también en bosque, en matorrales muy densos. En España hay mucho abandono de tierras rurales, por lo tanto el combustible también ha aumentado y los incendios, ¿no es cierto?, comienzan a ser mucho más frecuentes. Y eso ha dado, ¿no es cierto?, pie a que estos paisajes diversos, con campos agrícolas, cultivados, praderas, viñedos, diversos tipos de plantaciones, tanto en edad como en especies, bosques nativos, generen esta estructura heterogénea, estas cargas de combustible distintas que da oportunidad para el control, pero también disminuye su propagación y su intensidad. Bueno, y aquí hay algunos aspectos también que ya mencionaba, la oportunidad de hacer mucho más prósperos estos sectores rurales respecto a diversificar con actividades socioeconómicas distintas, que contribuye a la prevención de incendios, como también, ¿no es cierto?, algo muy importante que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Y bueno, eso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Mauro González. También le vamos a pedir si nos puede enviar o si ya tenemos la presentación. Creo que es muy bueno poder tenerla. No hay problema. No sé si hay alguna pregunta o comentario de los o las diputadas. Yo en particular quería hacerle... Diputada, disculpe. Sí. Dos preguntas. En años secos nos muestra cómo se seca todo y por lo tanto uno entiende que aumenta la probabilidad de incendios, fruto de que está todo seco. Pero por otro lado, en años lluviosos crece más vegetación, que después también es más proclive a incendios. Bueno, yo quiero que me ayude a resolver esta ecuación, digamos. En ambos casos, o sea, claro, quizás estoy yendo más allá del proyecto de ley, pero tratar de entender entonces cuál es la respuesta raíz frente a esto. Y le agrego inmediatamente la segunda pregunta, que me imagino obvia, pero de todas maneras la quiero dejar planteada. El problema se establece básicamente en la zona de interfaz, por lo que se ha mencionado. Debiera entender entonces que en los parques nacionales, que tienen mucho menos presencia humana y sobre todo de viviendas, a propósito de lo que hablábamos antes, que nos explicaban de que hay vivienda en una cantidad de lugares que a veces uno no se imagina, pero entiendo que en los grandes parques nacionales evidentemente la cantidad de habitantes es muy mínima. Debiera uno suponer que en ese caso la cantidad de incendios forestales y las hectáreas afectadas, o al menos la cantidad de incendios, es menor. Hay una diferencia entre parques nacionales y terrenos, digamos, comerciales, etcétera. Me gustaría entender si hay algún estudio de la diferencia. Claro, hay una situación parecida contradictoria, pero se explica de la siguiente manera. Cuando hay años lluviosos, que muchas veces están asociados al Niño, aumenta el combustible fino, herbáceo principalmente, y también las plantas crecen, sin duda, que es lo que estamos viendo actualmente. Y eso, viene el verano, se seca, por lo tanto hay una susceptibilidad de la vegetación bastante alta que un incendio se propague fácilmente. Pero cuando ha sido seco, como ocurrió años previos, la vegetación, si bien no hay combustible fino, o muy poco, pero la vegetación que domina, por ejemplo, esta zona mediterránea es una vegetación esclerófila, normalmente de matorrales. Por lo tanto, hay mucho combustible fino de todas maneras. Así que el potencial riesgo siempre existe y bueno, y de eso nos hemos dado cuenta por muchos de los incendios que han ocurrido el último año. Sí. Quiero referirme a un par de incendios naturales. Araucaria araucana, que está en parques nacionales, especie protegida, monumento nacional, tiene dinámica asociada a incendios naturales por rayo.
Ya hay documentación científica de eso. Tiene un periodo de recurrencia alto, pero sí existen esos incendios en parques nacionales, son naturales. Alerce también tiene una dinámica asociada a rayos y también podría eventualmente haber algún incendio de origen natural. El resto de los ecosistemas, a menos que me corrija el profesor González, son antrópicos, como ocurrió en el Parque Nacional Torres del Paine, el 2017, que tuvimos una afectación de 17.000 hectáreas, producto de negligencia, nuevamente, porque en los parques nacionales está prohibido el uso del fuego. ¿Ya? Entonces, ahí hay... el año pasado no se quemó ninguna hectárea en parques nacionales. No hubo afectación. Estuvimos cerca de entrar a un parque nacional, pero no hubo afectación. Las alertas amarillas y rojas también priorizan recursos cuando hay un potencial daño a un parque nacional, y ahí se movilizan también recursos y entran en los planes de riesgo. Ya, eso es importante considerarlo dentro de la planificación territorial. Un elemento a considerar es la protección de la biodiversidad, y ahí los ecosistemas que están representados en las unidades del SNASPE sí se incorporan en esta clasificación. Pero solamente para referirme a un punto que creo que es uno de los más relevantes, que tiene que ver con aquellos terrenos en las áreas del proyecto, de las áreas de interfaz, que se definen según un reglamento, ¿cierto? Y las áreas de buffer, que también se definen según un reglamento y potencial de riesgo. Eso según la territorialidad, porque uno de los conceptos matrices del proyecto tiene que ver con la territorialidad y también con los avances científicos. Justamente incorpora la agroforestería como una alternativa que estamos observando en varios países del mundo, donde el uso de animales de uso doméstico, caprinos, bovinos, contribuyen a reducir la biomasa, y con esa reducción de biomasa también reducimos el potencial de que los incendios se generen de manera explosiva. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Cristian. Me parece que don Simón quería... Sí, cómo no. Sí, a propósito de la presentación del profesor González, él en una de las últimas, y también el director Sir Little, hablan bastante de lo que es agroforestería, y en la lámina se veía como ovejas, agricultura, árboles, en fin, en un solo lugar. El Colegio de Ingenieros Forestales todavía quiere, y en eso seguiremos conversando con el Ejecutivo, todavía quiere entender, porque no entendemos bien todavía, qué significa esto de la agroforestería. Esperamos oportunidades para que tengamos un mejor entendimiento de eso. Nosotros como ingenieros forestales hemos estudiado suelos y hemos estudiado que en los terrenos agrícolas hay agricultura. Y eso es la clase 1 a 4 de suelos del país, que son más bien planos, algunos con riego y otros sin riego. Ahí se hace agricultura. En las clases 5ª, 6ª, que son lomajes suaves con algún grado de precipitación, se hace ganadería, osorno, por ejemplo. Y es lo que hay. El sector forestal, por su rentabilidad de largo plazo, que la rentabilidad no es mucha, a pesar de que se crea de una manera distinta, la tasa interna de retorno de un proyecto forestal a duras penas llega entre el 6 y el 6,5%, en el mejor de los casos, por el largo plazo que esto significa, el riesgo también que está asociado, y por lo tanto el sector forestal no puede pagar suelos que usan los agrícolas ni los ganaderos. Y por lo tanto, ¿qué terrenos forestales usan los forestales? Son los terrenos clase 7ª, típicamente, que son los cerros ya con pendientes y sin riego. El sector forestal no se riega. Y por lo tanto,
quisiéramos entender un poquito más cómo en un cerro de clase séptima nosotros vamos a poder tener ovejas y una especie de agroforestería. Lo único que hemos visto así como de agroforestería en la zona central, que todos ustedes seguramente lo han visto, son plantaciones de palto en los cerros, digamos, que han reemplazado bosque esclerófilo y porque el riego y la potencia de las bombas llega hasta arriba, porque todo eso es regado. Y tiene una rentabilidad altísima seguramente el palto, que permite que uno pueda usar el agua primero y segundo las bombas y la electricidad para poder regar todo eso. Pero sin el sector forestal es sin riego, y las clases séptimas, que son típicamente cerros, no podemos todavía entender muy bien cómo se podría hacer agroforestería en el sector forestal. Pero estamos ávidos a entender, a escuchar, y no es para llevar la discusión aquí porque no corresponde, pero ya que ha salido un par de veces, quisiéramos explicar eso. Muchas gracias, don Simón Berti. Me ha pedido la palabra don Cristian. Nos quedan un par de minutitos, así que vamos a pedir la respuesta corta respecto a ese tema. Muy breve para el presidente del colegio. Solamente referir a... el colegio es parte del Consejo de Política Forestal y están convocados a iniciar la discusión del proyecto de agroforestería sustentable, donde todos los matices, que por cierto el Instituto Forestal, que lleva la investigación científico-técnica, ha desarrollado esta línea de agroforestería por años, digamos, y tiene programas de extensión y ya ha hecho varias. Simplemente es combinar en un mismo territorio distintas perspectivas de uso, más allá de lo netamente forestal. Solamente recordarles que las categorías 7 y 8 prácticamente tienen limitaciones de uso porque son cobertura permanente, y las otras categorías de suelo, estamos hablando de 3, 4, 5 de uso forestal, pero también puede potencialmente tener un uso silvagropecuario en su mosaico, digamos. La tecnología ha avanzado bastante para poder definir y redefinir las categorías de uso, incluso las clases de uso de suelo y clases de sitio de productividad, que están bastante obsoletas también en Chile. Gracias, don Cristian. Pregunto a la diputada y los diputados si hay algún otro comentario, pregunta. De no ser así, vamos a agradecer a nuestros invitados y vamos a reiterar la importancia de que comience a trabajar la mesa, que entiendo que se va a poner en marcha ya la próxima semana, aprovechando la semana digital, entre el Ministerio y las asesoras de los diputados y diputadas de la Comisión. Me parece que es muy importante que esa mesa de trabajo comience, porque eso nos va a permitir avanzar mientras vamos escuchando a los demás invitados e invitadas acá en la comisión. Así es que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.